Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente. Una jornada altamente informativa con varios temas que evidentemente trataremos de ir revisando en la medida que nuestros tiempos también lo permitan. Si usted siente algún ruido extraño, es a propósito de mejoramientos que se están realizando en nuestros estudios centrales en Tacna 1212 frente a la plaza de la comuna de San Javier. Estamos cada día creciendo para entregar un mejor producto dentro de nuestras posibilidades. Participe con nosotros a través del 73-256-1630, 73-256-1630 o en nuestras diferentes plataformas para conocer sus puntos de vista. En horas de este mediodía se promulgó una normativa legal, el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos, que busca cotejar a aquellos padres que por diversas circunstancias no han cumplido con sus obligaciones económicas con las madres de sus hijos o sus hijas. Un tema que ya ha venido generando controversia y que incluso algunos un poquito más atrevidos lo han calificado como la ley Parisi, a propósito de las complicaciones que asocian al postulante a la primera magistratura de la Nación y que impiden su arribo a nuestro territorio nacional. Hoy recordemos que Parisi debió haber abordado un avión, sin embargo acusa malestares asociados eventualmente a un mal pronóstico acerca de la pandemia del COVID-19. Esto ya definitivamente, y con el respeto que me merecen los votantes de este postulante, ya definitivamente parece el cuento de Pedrito y el Lobo. Una situación bien curiosa la que afecta a este candidato, pero más allá de esta asociación instantánea que uno formula, es importante revisar las propuestas de esta normativa legal. Y a propósito de aquello, basamos la pregunta de hoy. ¿Comparte la creación de un registro de pensiones de alimentos? ¿Comparte usted que se pueda cotejar a los deudores de pensión alimenticia, los cuales podrían ser sancionados de diversas maneras? Las siguientes son unas gráficas que fueron entregadas en las últimas horas por el gobierno respecto de las temáticas contenidas en este marco legal que fue anunciado en horas de este mediodía por el presidente de la República, Sebastián Piñera, lo que ha sido calificado entonces como el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿En qué consiste? Integrarán el registro todas las personas que deban 3 mensualidades consecutivas de alimentos o 5 discontinuas. Integrarán el registro todas las personas que deban 3 mensualidades consecutivas de alimentos o 5 discontinuas. Quienes queden registrados, una suerte de DICOM de las pensiones, sufrirán varias dificultades en su diario vivir que los obligarán a pagar sus deudas. En el fondo, habrá una suerte de seguimiento que condicione a estas personas a cumplir con sus requerimientos. ¿Qué implicaría estar dentro de este registro? Ojo. Al solicitar un crédito bancario por 50 unidades de fomento o más, estamos hablando de 1,5 millones de pesos aproximadamente, por lo general es lo que uno pide como crédito de consumo, la entidad financiera retendrá los fondos para pagar la deuda. Es decir, no podrán ser destinados al fin que el deudor pretenda, sino que con ese dinero se va a tratar de saldar la deuda impaga. Si el deudor vende su inmueble, su casa o su vehículo, con las ganancias se pagarán los alimentos. Si usted vende un auto por 5 millones, por poner un ejemplo, y usted debe 2,5 millones, la mitad, es decir, los 2,5 millones restantes, irán a saldar la deuda y el resto quedará en su poder. Los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado. Ya con la promulgación de esta norma, evidentemente habrá complicaciones para aquellos que recibían el ingreso familiar de emergencia, por decir algo. Los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado. En la devolución de impuestos, la Tesorería General de la República retendrá el dinero adeudado. Si en su declaración de renta usted podría recibir por concepto del 11,5%, 1 millón de pesos y su deuda es de 800.000, la tesorería le va a retener esos 800.000 y el saldo restante va a llegar finalmente a su bolsillo. Los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes, es decir, se convertirían en pasajeros y no podrían salir
del territorio nacional. Los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes. Revisemos nuevamente qué implica estar en este registro de deudores de alimentos. Al solicitar un crédito bancario por 50 unidades de Fomento Más, la entidad financiera, el banco, retendrá los fondos para pagar la deuda o alguna cooperativa de ahorro y crédito, una caja de compensación, etc. Si el deudor vende su inmueble o su vehículo, con las ganancias se pagarán los alimentos. Los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado. En la devolución de impuestos, la Tesorería General de la República retendrá el dinero adeudado y los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes. Ahora, hay otras características que están asociadas a la creación de este registro, según este paquete gráfico divulgado por el gobierno hace algunos instantes, al cual hemos tenido acceso como Canal 30 y que depende del Ministerio de Justicia. Las características de este registro de deudores de alimentos es que será 100% en línea y estará administrado por el Registro Civil. El registro será 100% online y estará administrado por el Registro Civil, que dice tener una plataforma bastante robusta. Solo se podrá salir del registro cuando se pague la totalidad de la deuda o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Solo se podrá salir del registro cuando se pague la totalidad de la deuda o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Por eso se le conoce como Ley Parisi o por eso también se le conoce como el DICOM de los deudores de alimentos. Este registro no será de libre acceso para todas las personas. Podrán ingresar las instituciones públicas y privadas que mandata la ley para practicar las retenciones. Ojo. Este registro no será de libre acceso para todas las personas, podrán ingresar las instituciones públicas y privadas que mandata la ley para practicar las retenciones. Entiéndase como bancos, entiéndase como el registro civil, entiéndase tal vez como una tienda comercial. En el fondo, aquí no habrá una comisión del mercado financiero que permita revisar cuál es su estado, sino que en definitiva tendrá que hacerse cargo de esta deuda que evidentemente ha sido planteada como una suerte de corralito para aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentran afectadas por este tipo de situaciones. Hoy el presidente de la República, Sebastián Piñera, acusado constitucionalmente, promulgó la nueva ley que creará un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos que comenzará a regir dentro de un año, es decir, en un año más vamos a tener mayores novedades. A través de esta normativa, quienes integren esta lista se verán perjudicados al pedir crédito, solicitar la devolución de impuestos y comprar vehículos o inmuebles. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que el registro será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones a todos quienes tengan deudas de alimentos. La evidencia indica que las sanciones asociadas al arresto no son efectivas para el objetivo final que tenemos todos, que es que paguen sus pensiones. Con estas nuevas medidas, lo primero que estamos asegurando es la cancelación total de la deuda, agregó. O sea, lo que se busca es cumplir con la deuda y saldarla, más que pagar con penas asociadas, pero que en el fondo se terminan desentendiendo de una deuda que se viene acumulando año tras año. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, aseguró que esta ley permitirá cambiar las condiciones de vida de miles de niños, niñas y de sus madres, quienes por años se han visto obligadas a enfrentar solas el mantenimiento de hijos e hijas. El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos será 100% online y estará administrado por el Registro Civil de Identificación. En él se encontrarán todos aquellos alimentantes que deban total o parcialmente 3 mensualidades consecutivas de alimentos o 5 discontinuas, independiente de la cantidad de tiempo. El tribunal deberá actualizar mensualmente el registro con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona que lo integre. Solo se podrá salir de la lista cuando se pague la totalidad de la deuda, igual que DICOM, o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago, por lo que únicamente un tribunal de familia podrá eliminar el registro de un deudor. A este listado podrán ingresar las instituciones públicas y privadas que mandata la ley y estos tendrán la obligación de practicar las retenciones y pagos que correspondan. Entre otras medidas, al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 unidades de fomento, UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda.
Por otra parte, si el deudor vende su inmueble o un vehículo, el conservador de bienes raíces o el registro civil respectivamente podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se acredite judicialmente que con las ganancias de la venta se pagarán los alimentos. Asimismo, los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos. Y ahí pueden venir varias dificultades y una extensión que empiece a dilatar los tiempos de trámite. Además de estas medidas, se establece la inhabilidad para recibir determinados beneficios económicos o bonos por parte de órganos de la Administración del Estado, y la Tesorería General de la República puede retener parte del dinero que se adeude durante el proceso de devolución de impuestos. Una situación que para algunos es mal vista y otros la reciben de la mejor manera. Se ha tenido que interponer una normativa legal para condicionar el cumplimiento de los compromisos económicos de aquellos padres con las que fueron sus parejas, que son las madres de sus hijos o hijas, de uno o más, y que por diversas circunstancias, que no viene al caso comentar, han contraído esta deuda y como tal los condiciona a cumplir con esta obligación. En un año más va a comenzar a regir este Registro Nacional de Deudores, es decir, a partir de hoy, en un año más, esta situación también va a comenzar a ser publicada y evidentemente les va a dar una suerte de plazo para que se pongan al día y no tengan que llegar a este DICOM de deudores de alimentos, a este DICOM de papitos corazón, como se le llama vulgarmente, o la ley Parisi, como otros también se han atrevido a llamarlo. Las diputadas Maite Orsini, de Revolución Democrática, y Gael Yemans, de Ciudadanos, presentaron el proyecto de ley ante el Congreso, el cual establece que la pensión de alimentos será parte integral del derecho a la seguridad social, así como la obligación del Estado a garantizarla. Para ello, el monto determinado por el juez competente o las partes de común acuerdo deberá ser entregado cada mes por la persona que tiene la obligación de pagar la pensión y ante su incumplimiento en subsidio por el Estado. Con todo, este último será el que repetirá en contra del deudor. Una ley regulará la forma y condiciones para ejercer este derecho, así como los mecanismos de cobranza contra la persona morosa. En este contexto, la diputada Yemans señaló que las cifras de deuda de pensión de alimentos que arrojó la retención de los retiros del 10% sacaron a la luz el total abandono que viven cientos de niñas, niños y adolescentes por parte de los reconocidos socialmente como papitos corazón, y que lamentablemente tienen una larga data en nuestra historia. Según el proyecto de ley que integra a los deudores de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales, en 2020 había a lo menos 70.000 alimentarios, 70.000 alimentarios, la mayoría niños, niñas y adolescentes que no recibían la pensión. 70.000 niños, niñas y adolescentes que no recibían pensión de ningún tipo. Al mismo tiempo, cabe destacar que en julio había un 84% de pensiones de alimentos impagas, de las cuales el 90% eran adeudadas por hombres. El 84% de ese 90% era una deuda que estaba directamente asociada a este tipo de circunstancias. La pensión de alimentos es el derecho que tiene todo niño, niña, adolescente y o estudiante para asegurar su correcto desarrollo. Sin embargo, en Chile, la deuda por no pago supera los 180.000 millones de pesos. Ese es el total de la deuda a nivel nacional, 180.000 millones de pesos. Este proyecto de ley se viene a hacer cargo de esa deuda y a que de una vez por todas el Estado sea garante de un derecho tan básico como lo es la pensión alimenticia, apuntó la diputada Maite Orsini. Está normalizado ser un padre abandónico, así lo han calificado. Y no solo desde lo cultural, sino que la ley de familia es flexible al nivel que para iniciar una causa de alimentos, la ley obliga a conocer el domicilio del deudor. Esto implica que mujeres sin apoyo de la justicia deban tomar el papel de detectives y encontrar por su cuenta a los progenitores, porque si no jamás podrán tener acceso a ese derecho, afirmó la parlamentaria. Y en este caso hay algo que salpica a los postulantes. Ya no en esta elección, pero sí en próximos comicios. El pago de pensiones alimenticias hace muchos meses se tomó la agenda legislativa, ¿se acuerda? Primero, los retiros de los fondos de pensiones permitieron a miles de madres captar parte de los dineros pendientes, con retenciones, parte o la totalidad de los dineros.
Ahora un proyecto que termina su tramitación crea un registro de estos deudores facilitando los cobros respectivos. En esa línea, las senadoras Isabel Allende, Carolina Goich, Adriana Muñoz, Jimena Órdenes y Yasna Proboste presentaron una moción que modifica diversas disposiciones de la Carta Fundamental con el objeto de prohibir las candidaturas a cargo de elección popular a quienes tengan deudas alimenticias. La idea surgió en el debate del proyecto que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que es lo que mencionábamos al comienzo del programa y que comienza a regir dentro de un año, a esta misma fecha, el 2022. Habiéndose dado cuenta en sala de esta iniciativa en la pasada sesión ordinaria, ahora los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deberán analizar las ideas matrices y someterlas a votación en las próximas semanas. Y aquí, ¿por qué esta norma se conoce como la Ley Parisi? Cabe consignar que esta propuesta surgió luego de que se conociera una investigación periodística, la de Canal 13, que en algún momento revisamos en profundidad aquí, donde se aseguraba que el postulante presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, tendría deudas impagas por concepto de pensión alimenticia a sus hijos desde 2016 a la fecha, lo que equivale a aproximadamente 210 millones de pesos. En la moción, las congresistas argumentan que el 84% de las pensiones de alimentos en nuestro país se encuentran impagas, afectando con ello a 72.000 niños, niñas y adolescentes. Gracias a las retenciones de los retiros de fondos previsionales se cancelaron 417.000 millones de pesos. Según una encuesta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 46% de las madres no viven con el padre de sus hijos y de los que viven separados, solo el 35% contribuye a mantener a los hijos en términos de sustento económico, cita el texto legal. En esa misma línea, los senadores Marcela Sabat, Isabel Allende, Jimena Rincón, Rodrigo Galilea y Francisco Huenchumilla presentaron una moción con el objeto de establecer como requisito para ser candidato a presidente de la República, senador y diputado, presidente, senador y o diputado, el no haber sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar ni estar considerado en el registro de deudores de alimentos. O sea, si usted de aquí a un año no ha cumplido, cae dentro de este registro de deudores de alimentos y piensa postularse a un cargo de representación popular, olvídelo, está frito. Los legisladores argumentan que hay otros delitos más allá de los que merecen pena aflictiva, con penas menores, que por su gravedad y connotación social debieran impedir que los condenados puedan de todas formas ser candidatos. Nos referimos a los delitos relativos a la violencia intrafamiliar. Son tan graves, crudos y en algunos casos tristemente emblemáticos que no es aceptable que un condenado por violencia intrafamiliar llegue al Congreso Nacional o, para peor, a la Presidencia de la República, advirtieron. Una norma que probablemente ha llegado un tanto tarde. Y no digo tarde en términos de tiempo, ni tarde asociado a las postulaciones presidenciales y los cuestionamientos que caen sobre los hombros del candidato telemático, sino que particularmente en lo que se refiere a que debieron pasar tantos años hasta que se regulara esta situación, una que busca hacer un poco de justicia con familias que se han convertido en grupos monoparentales en ausencia del padre o sostenedor, que desafortunadamente no ha podido o no ha querido cumplir con sus obligaciones. Ahora, cabe hacer notar qué es lo que alega Parisi, que se sintió bastante afectado con esta notificación. El abogado de Franco Parisi, Mauricio Pavés, aseguró que el candidato presidencial no tiene deuda de pensión de alimentos y que esta situación no pone en riesgo su carrera a la moneda. En tanto, movimientos feministas cuestionaron que esta situación aún no esté tipificada como violencia económica, como quieren también promoverlo. Fue cuando un reportaje de Canal 13 reveló que el candidato presidencial del Partido de la Gente mantenía una deuda de 207 millones con exactitud relacionada a las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores que viven aquí en Chile, lo que finalmente derivó en una orden de arraigo decretada por la justicia. A raíz de la orden, el candidato presidencial podría ser detenido y quedaría inhabilitado para regresar a Estados Unidos hasta que salde su deuda, razón que explicaría el por qué todavía no pisa suelo nacional a 11 días de las elecciones, sin haber hecho campaña siquiera en suelo chileno.
Esto generó diversas reacciones, entre ellas la del propio emplazado, quien a través de un comunicado difundido en redes sociales enfatizó que se trata de materias reservadas por estar involucrados 2 menores de edad. A esto el candidato presidencial agregó que jamás ha sido emplazado legalmente y que no se le ha notificado de ninguna resolución de forma legal. Asimismo dijo que a sus hijos nunca les ha faltado nada y nunca será así. Mauricio Pavés, abogado del candidato presidencial Franco Parisi, aseguró que su representado afirmó no tener deudas de pensión de alimentos y que su carrera a la moneda no estaría en riesgo. Danitza Pérez, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas, cuestionó el que aún no esté tipificada la violencia económica. Según cifras del Poder Judicial, se recibieron más de 900.000 solicitudes de retención de fondos de AFP por deudas de pensión de alimentos en los 3 procesos y facilitó el pago de más de 417.000 millones de pesos. Hasta un candidato a la presidencia se ha visto envuelto en esta polémica. Más allá de si judicialmente o no este tema ha sido reparado, si es que fue reparado porque Parisi no ha llegado al país. Pero evidentemente su ejemplo lo ha convertido en una figura tristemente célebre asociada a este tipo de situaciones. Una que muchas familias han tenido que vivir en silencio y donde de aquí a un año pondría en práctica, pondría en marcha este nuevo cuerpo legal que busca ser un elemento de mayor robustez, que sea capaz de asegurarse del cumplimiento económico de miles de padres que por diversas circunstancias son deudores de las pensiones alimenticias. Es decir, va mucho más allá de pasar la noche en un centro de cumplimiento penitenciario, va mucho más allá de pagar con servicios a la comunidad, sino que en este caso es asumir la deuda y saldarla. En el fondo es eso, que la deuda se pague, se cumpla de una vez por todas. Desconozco si se trata de una medida del todo retroactiva, me parece que sí, voy a revisar el cuerpo legal con mayor precisión. Sin embargo, las medidas punitivas se modifican de manera tal de crear este cuerpo legal que vaya directamente apuntando al patrimonio del deudor y que el deudor sea capaz de saldar su deuda, dar cumplimiento con la norma y evitar caer a este DICOM de deudores alimenticios. ¿Qué piensa usted sobre la creación de este registro de pensiones de alimentos? ¿Le parece que es un avance? ¿Le parece que es una medida tardía? ¿Le parece que es una medida poco favorable? ¿O en su defecto era el camino conducente a establecer mayor equidad y mayores atributos que permitan efectivamente cumplir con la totalidad de la deuda, saldarla y entregar mejores condiciones de subsistencia a las niñas, niños y adolescentes afectados con esta situación, o bien de forma directa o indirecta a las madres que han tenido que hacerse cargo de forma unilateral del cuidado y mantención de los hijos ante la ausencia del padre y por consecuencia del cumplidor de esta norma. Queremos conocer sus opiniones respecto de esta situación que genera coyuntura, que genera controversia, pero que naturalmente también busca, tal como lo mencionábamos, asegurar el cumplimiento del pago total de una deuda delicada, la de las pensiones de alimentos. Queremos conocer sus impresiones y comentarios aquí en el 30 Te Escucha. Comparte la creación del registro de pensiones de alimentos en Chile, una que comenzará a ponerse en marcha dentro de un año, es decir, una suerte de advertencia para que dentro de este plazo, es decir, desde aquí a un año más, la mayor cantidad de padres deudores trate de ponerse al día o avanzar bastante en esta situación antes de ser perseguido en diferentes aspectos y aristas. Participe con nosotros, 73-256-1630 es el teléfono, 73-256-1630 o nuestro fanpage en facebook.com/Canal 30 Oficial y también en cualquiera de nuestras plataformas para conocer su particular mirada acerca de esta situación que fue anunciada hoy por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Ya luego le contaremos la reacción de Piñera, consultado sobre su acusación constitucional. En el punto de prensa le entregó algunas respuestas que ya han levantado polvadera. Ya luego vamos a dar un repaso a esa situación en paralelo, porque la próxima semana, martes o miércoles, debería el libelo acusatorio pasar al Senado de la República. 73-256-1630 el teléfono para que nos llame, nos puede escribir también a cualquiera de las plataformas, interactuar y participar con nosotros aquí en el 30 Te Escucha. Nos vamos a ir de copas el próximo 27 de noviembre. ¿Cómo? Sí, porque queremos invitarlos a participar de la Gran Copa de Oro, un torneo infantil que busca promover y fortalecer
el desarrollo y las habilidades de los nuevos talentos con el balompié regional y nacional. En categoría 9 y 10 años, en canchas de Talca, de Maule, de San Javier, de Villa Alegre y de Linares. Con los máximos resguardos de seguridad sanitaria estaremos desarrollando este torneo el próximo 27 de noviembre, una actividad que es promovida por TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares. Bases y antecedentes para la inscripción de las escuelas y, por cierto, de los diversos planteles en las categorías ya citadas de 9 y 10 años, disponibles en las redes sociales de facebook.com/TV Cable Loncomilla, /Multicom Maule, /Canal 30 Oficial y /Canal 30 Linares. Volvemos a la cancha y les invitamos a la Gran Copa de Oro 2021 para que uno de estos trofeos, alguna de estas preseas, pueda llegar a las manos de jóvenes talentos que en el fondo estén destacando, incentivando y estimulando la práctica del deporte rey. El fútbol que reúne y convoca a miles de niñas y niños en los más diversos rincones de la región y del país, y que aquí en el Maule es sumamente apuntalado con este tipo de iniciativas, una que en este caso promueve TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares. La Copa de Oro en su versión 2021 el próximo 27 de noviembre con las máximas medidas de seguridad sanitaria. Bases y antecedentes disponibles en las redes sociales de las empresas anteriormente citadas. A propósito, TV Cable Loncomilla y Multicom Maule también le invitan a sumar un nuevo aparato tecnológico para mejorar la conectividad en su domicilio. Nos referimos a Velociraptor, cuyas características permiten conectar a un mismo dispositivo un mayor número de equipos a la red Wi-Fi. Es tal su fuerza que es capaz de romper muros con una cobertura que le asegura llegar con precisión, gran velocidad y certeza a cada rincón, porque Velociraptor no falla. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio, también los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. A abril de 2021, hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí porque somos de aquí. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil. Este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla. Hola, los queremos invitar a nuestro programa de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión, Más Positivo, porque vamos a tener... Claro que sí, vamos a tener información, noticias, contactos en directo con nuestro equipo de prensa, humor, por supuesto, algo que nos caracteriza muchísimo, cocina, aquí en nuestra cocina de lujo, eso y mucho, mucho más. Así que ni se le ocurra perderlo de lunes a viernes. Por las pantallas de Canal 30 Televisión, no te lo pierdas. Más Positivo. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares te invita a ti y tu junta de vecinos a participar de una entretenida actividad, porque queremos destacar y premiar al mejor vecino de tu comunidad. Solo debes inscribir a tu organización llamando a los siguientes números. Si perteneces a Talca, Maule, San Javier o Villa Alegre, debes llamar al
732-561630 o al WhatsApp +569 6878-0141. La invitación ya está hecha. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares premia al mejor vecino de tu comunidad. Es tiempo de volver a las canchas. Este sábado 27 de noviembre desde las 9 de la mañana, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares te invitan a participar de la Copa de Oro 2021. Si formas parte de algún club de barrio o de la selección de tu colegio y eres de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares, inscríbete en las categorías de 9 y 10 años. Visita nuestros fanpage TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Oficial y Canal 30 Linares para revisar las bases del torneo. Los partidos serán grabados por Canal 30 y Canal 30 Linares y no te pierdas su emisión en pantalla el sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Conviértete en uno de los grandes talentos del fútbol chileno y participa en la Copa de Oro 2021. ¿Cómo están? Les tengo una invitación a que nos acompañe todos los miércoles desde las 22 horas en este ciclo de La Última Palabra, el programa político pensado para sumarnos al debate en este año de elecciones. Junto a nuestra panelista, cientista política Carla Alegría, estaremos analizando todo el acontecer nacional y regional en este año de elecciones en el cual tenemos una gran responsabilidad por delante. Todos los miércoles, no se pierda por las pantallas de Canal 30 Televisión, La Última Palabra. Ha llegado a las sucursales de Multicom Maule el Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. Por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Miércoles 10 de noviembre, 4 de la tarde con 38 minutos. Faltan 22 minutos para las 5, totalmente en vivo por las pantallas del Canal de la Gente, a través de todas sus plataformas, también mediante nuestra señal Linares y, por cierto, en cadena para Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares, cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Un café bien cargado para esta tarde, donde estamos abordando materias asociadas a la creación del registro de pensiones de alimentos. Usted, señora, usted, señor, ¿comparte la creación de una suerte de DICOM para deudores alimenticios? Lo que algunos, insisto, los más atrevidos han calificado como la ley Parisi. ¿Comparte usted la creación de este estamento o instrumento que permitirá cotejar en una nómina a aquellos padres que por diversas circunstancias no han podido o no han querido cumplir? ¿Cree usted que el Estado tiene que solventar la deuda y luego cobrársela a los deudores? ¿Cuál podría ser el mecanismo más efectivo? Queremos conocer sus impresiones y comentarios aquí en el 30 Te Escucha. Si usted es un padre afectado, puede llamar anónimamente y compartir con nosotros su testimonio. ¿Por qué no? Si usted es una mujer afectada y quiere conservar el anonimato y contarnos su historia de vida, puede llamarnos también y participar con nosotros. Con el máximo respeto y con el mayor nivel posible queremos abordar esta situación que complica a miles de familias. Son cerca de 70.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, 72.000 según los últimos antecedentes proporcionados por parlamentarios que estarían siendo afectados con esta situación que evidentemente a partir de este registro busca hacer justicia en el sentido de saldar una deuda que está pendiente. Incluso de forma retroactiva, buscábamos el dato y es así, incluso de forma retroactiva. Es decir, si un padre debe 207 millones de pesos, debe 500 millones de pesos, debe 50.000 pesos, por ejemplo, saldar el total de esa deuda. El presidente Sebastián Piñera promulgó hace algunos instantes la ley que creará un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos y que comenzará a regir dentro de un año. En un año más comienza a regir este registro nacional de deudores de pensiones de alimentos.
El registro será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones a todos quienes tengan deudas de alimentos, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Con la ley, quienes integren la base de datos sufrirán sanciones de carácter patrimonial, lo que dejará de lado la lógica de las sanciones punitivas, como por ejemplo los arrestos. ¿Se acuerda cuando esto ocurría habitualmente? Ya no. Sabemos que esto se ha convertido en un profundo problema social y cultural al que como país debemos hacer frente. Esta ley busca avanzar en esa línea para hacer cumplir la responsabilidad parental y poner fin a la cultura del incumplimiento, agregó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Esta base de datos se hará vía internet y será administrada por el registro civil. Serán anotados todos quienes deban total o parcialmente 3 mensualidades consecutivas de alimentos o 5 discontinuas. 3 consecutivas o 5 discontinuas, incluso a lo largo de los años. El tribunal deberá actualizar mensualmente el registro con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona que lo integre. Solo se podrá salir de este cuando se pague la totalidad de la deuda, igual que con DICOM, o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago, la repactación. ¿Se le hacen familiares esos términos? Únicamente un tribunal de familia podrá eliminar de la base de datos al deudor. Recuerde que en el acuerdo judicial basta con que una de las deudas no se salde y nuevamente el deudor vuelve a caer al registro. Así que condiciona el pago a como dé lugar, contra viento y marea. Este registro no será de libre acceso para todas las personas, podrán ingresar a las instituciones públicas y privadas que mandata la ley. Hoy se promulgó la ley de registro de deudores de alimentos. ¿Cuáles son las sanciones a los papitos corazón? Al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, 1,5 millones de pesos aproximadamente, al día de hoy, porque la UF va a subir en 300 pesos el próximo mes. La entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda. Durante el proceso de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República retendrá el dinero correspondiente a los deudores. Si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el conservador de bienes raíces o el registro civil respectivamente podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se acredite judicialmente que con las ganancias de la venta se pagarán los alimentos. Los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos. Conductores de buses, de camiones, gente que trabaje como conductor se va a ver obligada a cumplir con esta norma. Los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado, el asistencialismo. Esos fondos se destinarán al pago de las deudas. Se retendrá parte de las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil cuando tengan deudas alimenticias. Eso no aparece mencionado en la gráfica, pero estamos revisando un documento un poco más acabado para profundizar un poco más acerca de la materia que nos convoca el día de hoy. Se retendrá parte de las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil cuando tengan deudas alimenticias. O sea, esto corre para todos, de capitán a paje. Cuando alguno de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo o judicial, quiera realizar contrataciones o ascensos, si la persona en cuestión, el candidato favorito, tiene alimentos pendientes, se le retendrá un porcentaje de su sueldo para cancelar la deuda. Dicha norma también se aplica para todos los cargos de elección popular y de alta dirección pública. Las personas que están obligadas a realizar declaración de intereses y patrimonio deberán declarar sus deudas alimenticias. Se establecerá como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias. Se modifica el Código Civil incorporándose la deuda de pensión de alimentos como un crédito de primera clase. Si una persona es despedida de su puesto de trabajo y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio. Se establece como parte de la evaluación de idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la adopción de un niño, niña o adolescente, la verificación de no encontrarse inscritos en el registro. O sea, si un padre quiere adoptar un bebé y ese padre que quiere adoptar un bebé es deudor de alimentos, no va a poder adoptar un hijo, una hija.
Vamos a reiterar las sanciones en esta ley Papito Corazón o ley de registro de pensiones de alimentos. Al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a las 50 unidades de fomento, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda. Durante el proceso de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República retendrá el dinero correspondiente a los deudores. Si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el conservador de bienes raíces o el registro civil respectivamente podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se acredite judicialmente que con las ganancias de la venta se pagarán los alimentos. Los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos. Esto afecta a muchos sectores productivos y económicos. Los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado. Esos fondos se destinarán al pago de la deuda. Se retendrá parte de las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil cuando tengan deudas alimenticias. Cuando alguno de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, quiera realizar contrataciones o ascensos, si la persona en cuestión tiene alimentos pendientes, se le podrá retener un porcentaje del salario para cancelar la deuda. Dicha norma también se aplica a todos los cargos de elección popular: presidente, senador, diputado, consejero regional, alcalde, concejal, gobernador regional, y de alta dirección pública también, los directores de servicios, por ejemplo. Las personas que están obligadas a realizar declaración de intereses y patrimonio deberán declarar sus deudas alimenticias. Se establecerá como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias. Se modifica el Código Civil, incorporándose la deuda de pensión de alimentos como un crédito de primera clase. Si una persona es despedida de su puesto de trabajo y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio, o sea, del finiquito se le restará la plata. Se establece como parte de la evaluación de idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la adopción de un niño, niña o adolescente, la verificación de no encontrarse inscritos dentro de este registro. ¿Qué le parece? Comparte la creación del registro de pensiones de alimentos. Participe con nosotros. 73256-1630, 73256-1630 o a través de nuestras diferentes plataformas. Hace un poco de sed. Bueno, una situación que naturalmente está levantando algún grado de polvadera y donde será importante observar el comportamiento de los deudores de alimentos, considerando que de aquí a un año entra en vigencia este registro de deudores de alimentos, este TICOM para los papitos corazón, como se le conoce popularmente a aquellos padres que no están dando cumplimiento a sus responsabilidades de carácter económico y donde las medidas punitivas ya no tendrán aplicación ni valor de ninguna especie, sino que en el fondo lo que se persigue es, a través de su propio patrimonio, poder saldar esa deuda contraída con su hijo, con su hija, sea niño, niña o adolescente, y eventualmente también con la madre de esos niños. Antes de ir a la situación epidemiológica, les comentaba que hubo unas declaraciones bien punzantes que desarrolló el presidente de la República, Sebastián Piñera, hoy al mediodía. Cuando se promulgó la normativa, el presidente fue consultado sobre la acusación constitucional que cae sobre sus hombros. El mandatario manifestó que la acción obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena. En todas esas instancias se decretó que no había ninguna irregularidad y además se estableció mi total inocencia, puntualizó el gobernante, quien espera que esta opción sea rechazada en el Senado. Recordemos que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado se necesitan 29 votos para que pueda prosperar la acusación constitucional en su contra, lo que significaría sacarlo del cargo. El presidente Sebastián Piñera se mostró confiado en que el Senado desechará la acusación constitucional en su contra, la que tildó de falsa. Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario manifestó que la acción obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena y que responde a un claro e injustificado interés electoral. Estamos convencidos que esta acusación no tiene ningún fundamento, remarcó Piñera, quien agregó que después de una detenida lectura, hemos concluido que la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados
o en simples conjeturas o posiciones que no cumplen las normas que regulan una acusación constitucional. En esa línea, el mandatario afirmó que los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un juzgado de garantía, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema, y en todas esas instancias, en forma unánime, se decretó que no había ninguna irregularidad y se estableció mi total inocencia, argumentó Piñera. Además, y esto por respeto a la verdad, los temas tributarios y de transparencia, declaración de patrimonio, también fueron conocidos, investigados y aclarados por las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la propia Contraloría, puntualizó Piñera en conferencia de prensa. Según acusó el primer mandatario, esta acusación constitucional en su contra obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena y que los chilenos pudieron observar en esa larga noche en que se debatió y que en nuestra opinión tiene un claro e injustificado interés electoral. Un relato de casi 15 horas respecto de diferentes omisiones y delitos asociados a su figura, tanto a nivel público como privado. Finalmente aseguró que estamos muy confiados que el próximo martes el Senado, actuando como jurado y analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esa acusación. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de aquello de lo que se le acusa, en una votación que necesitará la aprobación por los 2/3 de la Cámara. Esto es a lo menos 29 votos favorables de los 43 escaños que hay y de los de la oposición, que controla 24. O sea, podríamos decir que hay 24 votos seguros y hay 5 que tendrán que ser negociados entre los senadores que patrocinan a Piñera. En el caso de ser declarado culpable, algo que a todas luces se ve un tanto difícil, Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos 5 años. ¿Por qué digo difícil? Porque va a ser interesante observar cuál va a ser el comportamiento de los senadores oficialistas, es decir, aquellos que respaldan al presidente Piñera. Ver si al menos 5 de ellos pudiesen ponerse en su contra, si lo vemos desde ese punto de vista. La acusación constitucional fue presentada el pasado 13 de octubre por la oposición cuando el gobernante fue acusado de haber faltado al principio de probidad y cometer gravemente compromisos que atentaban al honor de la nación. Recordemos todo este incordio surgido luego de la figuración de su nombre y el de su familia en una transacción hecha en las Islas Vírgenes Británicas y que fue revelado en una investigación periodística conocida como los Pandora Papers. Un hecho donde ya hay voces del oficialismo que se estarían inclinando contra Piñera. Manuel José Osandón y la acusación constitucional. Si tengo convicción de que el presidente es culpable, votaré a favor de la acusación constitucional. El senador oficialista del mismo sector del presidente, Manuel José Osandón, anunció que votará en conciencia la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que la oposición inició en su contra por supuestas irregularidades en la venta del polémico megaproyecto minero portuario Dominga, reveladas en la investigación de los papeles de Pandora Papers. Yo voy a votar en conciencia si tuviera la convicción de que el presidente sí es culpable. Por supuesto que voy a votar a favor. Si para eso hay que tener pruebas, dijo el legislador este martes después de la maratónica sesión parlamentaria de 22 horas, en la cual la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, realizar un juicio político para destituir al primer mandatario. Respecto a la votación en la Cámara Alta, Osandón dijo no creer que haya unanimidad entre los senadores de oposición. No es que, como se veía en la Cámara, digan que todos van a votar para destituir al presidente, eso no es así, se intenció. El libelo acusatorio fue presentado por la oposición acusando al presidente de faltar a la probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. Tras la aprobación del juicio político por los diputados, el procedimiento se traslada ahora al Senado, que lo asumirá desde inicios de la próxima semana, solo días de la elección parlamentaria y presidencial. La Cámara Alta resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de aquello de lo que se le acusa. Para declarar si procede la acusación en contra de Piñera, el Senado necesitará la aprobación por los 2/3 del hemiciclo, esto es al menos 29 de los 43 escaños. Hay 24 senadores de oposición, por lo que habría que convencer a 5 que patrocinan a Piñera de votar contra Piñera. En caso de ser declarado culpable, Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos 5 años. Es decir, tendría que dedicarse a sus actividades particulares. En el hipotético escenario
de que sea destituido del cargo. Un tema que va a dar para largo y que llega en una semana sensible para el país, en la semana de las elecciones. Vaya lío, vaya lío. Nunca pensé que íbamos a ser testigos de una situación de este tipo, y menos en estos periodos actuales. Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo a nivel político y administrativo, una completa convulsión que evidentemente también podría verse reflejada en las tendencias de los diferentes postulantes y, por cierto, dependiendo de los resultados de la acusación, eso incluso podría traducirse en un factor de clara injerencia a nivel electoral, por sí o por no, sin duda. Vamos a revisar de inmediato la situación epidemiológica de la región del Maule a un pocos minutos sobre el final del programa para comentarles que, de acuerdo a los últimos antecedentes que han sido revelados por la autoridad sanitaria regional, han sido 95 los pacientes diagnosticados con el COVID-19 positivo. Estos casos que se dan a conocer hoy miércoles están directamente vinculados al domingo recién pasado, por eso la disminución que uno percibe los martes asociados al sábado y los miércoles al domingo. Así que es muy probable que mañana podamos observar un significativo incremento en las tasas de contagiosidad. 95 casos positivos, 21 de ellos en Talca, 18 en Curicó, 10 en San Javier, 9 en Parral, 7 en Molina, 3 en Río Claro, 3 en San Clemente, 3 en Romeral, 3 en Longaví, 3 en Constitución, 3 casos nuevos en Maule, 3 en Rauco, 2 en Chanco, 2 en Colbún, 1 en Cauquenes, 1 en Sagrada Familia, 1 en Villa Alegre, 1 en Linares y 1 en la comuna de Licantén, en la provincia de Curicó. Es importante comentar además que, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud, de los casos que han sido dados a conocer recientemente, que fueron 95, 80 pacientes presentaron síntomas y 15 fueron asintomáticos. De los 95, 32 fueron detectados a través del método de antígeno. A 757 aumentó el número de pacientes actualmente activos, contagiantes del agente viral importado. 105.156 contagios acumula la región, 105.156, de los cuales 102.423 lograron la recuperación total y otros 1.800, desgraciadamente, han fallecido. A 69 aumentó el número de personas que por diversas circunstancias se ha contagiado 2 veces de coronavirus en nuestra región del Maule. 146 casos activos tiene Talca, 111 Curicó, 77 Linares, 77 Parral, 45 Maule, 44 casos activos en San Javier, 30 en San Clemente, 26 en Molina, 22 en Constitución, 21 en Teno, 18 en Retiro, 18 en Romeral, 14 en Longaví, 14 en Colbún, 13 casos activos en Villa Alegre, 11 en Cauquenes, 8 en Río Claro, 8 en Gualañé, 8 en Peyúgue, 7 en Chanco, 7 en Rauco, 6 en Hierbas Buenas, 6 en Sagrada Familia, 4 en Licantén, 4 en Curepto, 3 en Empedrado y 1 en San Rafael. Estas cifras han sido dadas a conocer en la jornada en la cual se concretó el avance de Cauquenes a fase 4, el avance de Retiro a fase 2 o de transición y el retroceso de Teno, Maule, San Javier, Villa Alegre y Colbún a fase 3 o de preparación. En definitiva, 18 comunas de la región continúan en fase 4, 10 están en fase 3 y 2 se encuentran en fase 2 o de preparación. 2.229 contagios fueron revelados durante las últimas horas por el Ministerio de Salud, con una positividad del 3,5%. 60.064 exámenes fueron reportados durante las últimas horas. A 1.715.352 se elevó el total de personas afectadas, de las cuales 1.660.049 han logrado recuperarse y a 13.261 se elevó el número de casos activos. 12 fallecimientos en el país, ninguno asociado al Maule. 37.895 personas han muerto por la acción directa del COVID-19. La hospitalización también se vio incrementada. 573 personas están hospitalizadas por coronavirus, de las cuales 481 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. La situación epidemiológica es cada día más compleja en la región y en el país, así que apelamos a su cuidado y a su protección de carácter personal, porque esto es muy en serio. E incluso estamos observando rebrotes y también, pese a que lo niega el Ministerio de Salud, las diversas escuelas de salud pública
y especialistas están proyectando que de aquí a algunos días, es decir, hasta la quincena de noviembre, estamos a día 10, podríamos llegar incluso a rozar los 3.000 contagios diarios, lo que dictaminaría una tercera ola de contagiosidad. Por lo que más quiera, cuídese, por lo que más quiera, vacúnese, protéjase usted, proteja su organismo. Que le vaya bien. Multicom Maule informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de